Se comprende como prehistoria a la época desde la aparición de los primeros seres humanos hasta el asentamiento de las primeras civilizaciones humanas en el año 3500 a.C. Durante este periodo, la caza, la pesca y la recolección forma parte de las primeras actividades humanas. Esta, a su vez, se divide en tres periodos: en el Paleolítico, el Neolítico y el Mesolítico. Paleolítico. Durante esta época eran nómadas. La recolección de bayas, frutos y la caza de pequeños animales fueron imprescindibles para la supervivencia del ser humano. Habitaban en cuevas, refugios naturales y en la copa de los árboles. Neolítico. Durante esta época dio un gran cambio. Se volvieron sedentarios y empezaron a domesticar algunos animales, como lo son el cerdo, las ovejas y el perro. Se comienza la agricultura a pequeña escala. Las primeras plantas cosechadas fueron algunas semillas como los garbanzos o los frijoles. Algunos otros avances durante esta época fue la invención de la rueda y el dominio del fuego. Mesolítico, o Edad de los Metales. Durante esta época se comienza la metalurgia. Algunos de los metales más utilizados fueron el bronce, el cobre y el hierro. A su vez empieza el crecimiento de los asentamientos humanos en las zonas más fértiles. Esto dio paso a las primeras civilizaciones. Primeras civilizaciones o Edad Antigua, del 3500 a.C. al 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante esta época aparecen las civilizaciones más importantes del Antiguo Mundo, como lo son Egipto, Mesopotamia, China e India. Estas tuvieron grandes avances en las matemáticas, la astronomía y otras ciencias que prevalecen hasta la actualidad. Antiguo Egipto, del 30 a.C. al 641 a.C. Sus aportaciones gastronómicas fueron el vino, la cerveza y algunas bebidas fermentadas. Se comienzan los primeros banquetes para los reyes. Algunos de sus ritos más importantes eran enterrar a sus muertos con grandes cantidades de comida y con objetos de gran valor. Mesopotamia, del 6000 al 5000 a.C. Perfeccionaron la agricultura y la ganadería. Al ubicarse entre los ríos Tigris y Éufrates, consumían grandes cantidades de pescados y mariscos. También comenzaron a consumir quesos y lácteos. Cultura hebrea, del 1900 a.C. al 70 después de Cristo. Un pueblo muy cercano a su religión. Aparece en la historia de la Biblia. Sus aportaciones gastronómicas son muy estrictas, principalmente porque queda estrictamente prohibido el consumo de animales rastreros o de animales que se consideren impuros dentro de su religión. A su vez consumían leche y miel. Se comienzan con los primeros postres. Antigua China, 3000 a.C. Tenían una alimentación muy variada. Esta se basaba principalmente en granos, como el arroz, trigo y mijo. Algunos animales que se consumían era el cerdo, el pollo o el pato. Su principal bebida era el vino hecho a base de arroz y jengibre. Los persas, 1400 a.C. Un pueblo altamente guerrero, con una alimentación altamente sana. Se basaba principalmente en el pescado. Consumían diferentes tipos de pan con diferentes tipos de granos. Los griegos, 600 a.C. Una civilización enfocada principalmente a las artes y al deporte. Sus principales aportaciones gastronómicas fueron los lácteos, como el yogur y la leche. También comían algunos tipos de postres, como frutos secos, higos, cerezas, acompañados con panes de trigo y miel. Los romanos, 27 a.C. a 476 después de Cristo. Un pueblo que se encargaba principalmente de la conquista de diferentes territorios. Su principal actividad fue el comercio y la guerra. Sus aportaciones gastronómicas fueron los banquetes públicos, conocidos como simposium, donde se consumían grandes cantidades de comida y bebidas como el vino y la cerveza. También contaban con unos mercados muy grandes, donde se podían conseguir hortalizas como rábanos, coles y lechugas. Cuando hablamos de la Edad Media, no pensamos sobre muchos acontecimientos más que en una época de hambrunas. A pesar de esto, es una época llena de diversos momentos, ya que aquí es donde pasa el dominio de los romanos a la época renacentista.
Esta época es el periodo más largo de la historia, ya que de aquí sacamos nuestras creencias y en gran parte nuestra forma de pensar. Edad Media Alta. Abarca de los siglos 9 a 11. Se trata del momento auge del feudalismo o modo de producción feudal, con una producción basada a mano de obra servil y centrada en los señoríos. Dentro de esta sociedad, los campesinos no sabían leer, no eran educados y no tenían un derecho a la educación. En esta época también se dio que los guerreros más importantes se volvían duques. Los duques eran personas que heredaban tierras a base de sus peleas. Edad Media Baja. Comenzó a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de ruptura, lentamente vuelven a ganarse importancias dentro de las ciudades y actividades comerciales, ya que surge un nuevo grupo social, la burguesía. Este es el primer paso hacia la época moderna. Dentro de esta época, los constantinos comían carnes suaves, usaban muchas especias, las legumbres se aromatizaban, comían garum, que es canela con pimienta. Las especias tenían gran valor, grandes exportadores de queso, hacían buñuelos, jaleas, etc. Ellos también comían barbas de monje. Los primeros cocineros vienen de Constantinopla, Europa. Dentro de esta época también tenía una gran importancia la pasta hojaldre, ya que de aquí se derivaban la mayoría de sus panes y bocadillos. También se consumía el vino, pan, morcilla, cebada, arroz, centeno, trigo y pan a la leña. Todo esto era consumido por la clase alta, ya que la clase baja se basaba en comer algunos desperdicios que se encontraban, ya que en esta época, como hemos mencionado anteriormente, existía una gran hambruna. Época colonial. La cocina española, que había traído la influencia árabe en la Edad Media, fue la primera en conocer la mayoría de los alimentos procedentes del Nuevo Mundo, ya que luego llegaron al resto de Europa. El chile se menciona en tratados botánicos en el siglo XVII, pero con el nombre de pimientos. Sin embargo, en España solo se consumían los más dulces, que al secarse se conocían como pimentón. El tomate ya se empleaba en la elaboración de salsas desde el siglo XVI. La papa se consumía en España desde 1534 y el chocolate era apreciado para ellos desde este siglo. La comida era abundante con platillos y muy especiada, con uso excesivo de azúcar y canela, por la influencia de los árabes en este país. De esta manera, la cocina de la corte se fue haciendo más consumida políticamente debido también a la influencia de las reinas extranjeras. Dentro de esta época también se hacían 5 comidas diarias: el desayuno, almuerzo, merienda, cena y sajena o segunda cena. La cocina española no era muy apreciada entre los franceses porque, además de ser muy especiada, se usaba para guisar la manteca y el aceite, a diferencia de la mantequilla que se utilizaba en Francia. Utilizaban bandejas de plata de ley, señal que la vajilla era de su propiedad, pero como todo el contenido estaba lleno de azafrán y de dorado, ninguno pudo catarlo. Una figura importante de la cocina española del siglo XVII es Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor del rey Felipe III. Escribió la obra El arte de la cocina, escrita en 1611. Se servían abundantes viandas o servicios con alimentos parecidos o incluso repetidos en cada una. En cada una misma vianda o tanda de platillos había palominos, pichones, papones y tórtolas, empanadas y gigotes o picadillos. Y en cambio se menciona poco el pescado y el huevo. Dentro de esta época las salsas no eran muy especiales o muy conocidas, ya que existían muy pocas y eran de muy mala calidad. Mientras tanto, en Francia preparaban con limpieza el tocino, carnes frescas, quesos, cerveza, la miel, y en cada finca debía haber un hombre que cuidaba las abejas. Tenían gallinas, huertos, pavos reales, etc. Dentro de esto se dieron también las cruzadas o el incremento de comercio, importancia en especias. Las Europas pudieron conocer la cultura oriental. Esto se dio debido a la fusión de cocina árabe, bizantina y occidental. Dentro de esta época, las especias eran conocidas
como signo de poder y riqueza. Digamos, la mostaza, el azafrán, el clavo, canela, romero y la chalota. Edad moderna, 1492 a 1789. La Edad Moderna forma parte de los periodos importantes que dividen la historia universal de la humanidad. Fue una etapa que se desarrolló después de la Edad Media, a lo largo de los siglos XV y XVIII, y fue antecesor de la época contemporánea. Ese espacio de tiempo estuvo dominado por ideales que enmarcaron en el progreso de la sociedad, la comunicación, el dominio y la razón. Este periodo comenzó en el año 1453, cuando el Imperio turco invadió Constantinopla y logró el control de la ciudad. Como datos importantes podemos destacar el descubrimiento de América y Australia, así como el establecimiento de la primera economía mundial, siendo esta una de las etapas que impactó a nivel universal. La Edad Moderna vio en su fin en el año 1789, al producirse la Revolución Francesa, la cual no tuvo un impacto en Francia, sino en distintas naciones europeas. Por otra parte, en el que descubrieran tierras desconocidas como América y Australia permitió que en esa época existiera un conocimiento más amplio a nivel geográfico. Dentro de la Edad Moderna, la comida medieval era ingerida principalmente por la ayuda de cucharas, se empleaba el cuchillo en la mesa, pero se esperaba que cada uno de los comensales llevara uno consigo. Los alimentos que influyeron. Algunos alimentos que influyeron en la nueva cocina fueron el azúcar, el arroz, cítricos y algunas hortalizas, entre ellas las espinacas. Edad contemporánea. Surge en 1789 en Francia. Francia ha sido el país con más cocineros y autores gastronómicos, y la evolución que la gastronomía tuvo allí le dio el liderato en la gastronomía mundial. La cocina contemporánea aborda el ingrediente con mayor respeto. Eso significa que los ingredientes que se utilizan tienen que ser de la más alta calidad posible. La frescura es fundamental. Algunos de los autores gastronómicos que se destacan en el comienzo de esta época son Brillant Savarin. Escribió el libro Fisiología del gusto. Dime lo que comes y te diré lo que eres. Grimont de la Reynier. Escribió el manual de Alfrition y creó un tribunal gastronómico. Anthony Cremer. Su gran obra en el arte de la cocina en el siglo XIX. Gracias a Cremer, la comida fue la más higiénica y los cocineros adquirieron la categoría de artistas. Joseph Berchoux. Escribió el libro de la gastronomía o el hombre de campo. En la mesa, gracias a esta obra, se empieza a poner de moda la palabra gastronomía en Europa. La nueva cocina. Se originó gracias a factores con la belleza, figura delgada, la buena salud y dedicar menos tiempo a la comida debido a otras obligaciones. La comida se elabora al instante, las preparaciones son rápidas, se da el consumo de algunos alimentos crudos, el servicio es menos elegante, se busca la rapidez y los platos se montan en la cocina. Edad contemporánea. Gracias a las técnicas culinarias que se utilizan hoy en día, es gracias a los franceses y que son los creadores de la cocina clásica, la cocina moderna y de las tendencias de la cocina actual. Además, Francia es el centro de la gastronomía mundial que ocupa después de los acontecimientos de Bastilla en 1789. Siguieron preparándose excelentes comidas en las casas nobles y los cocineros crearon verdaderas obras culinarias. Personajes importantes figuran al comienzo de esta época.